Bueno, les decíamos desde hace ya un par de días que íbamos a estar bien de cerca, dándole seguimiento a este golpe blando que se le está dando a la República de Nicaragua allá en Centroamérica y que está siguiendo este modelo textual del ese escritor Gene Sharp. Lo pueden encontrar en el internet explorando, ahí está toda la información. Vámonos ahora con nuestros colegas corresponsales y que quede, tome nota, saque su cuadernito, sus lápices o grábenlo, porque aquí hay más detalles y están surgiendo a medida que pasan los días y a medida de que se ven más de cerca todos los detalles de esta operación que nos lleva a esa conclusión que ya desde el primer programa les decíamos que esto era parte de un plan para algunos casi perfecto, pero no del todo, precisamente porque ahora se han dado ya situaciones bien claras en donde están los el narcotirador, está los francotiradores, están los organizadores, están todos los planificadores y toda esta gente que ha entrado desde las fronteras trayendo a los maras, bandas de delincuentes. Decía alguien que los han estado transportando en buses especiales, en camiones especiales, y ahora aquí vamos a profundizar un poquito más con nuestros colegas. Pónganle mucha atención. Dos titulares sobre América Latina que nos acercan a un escenario convulso, también de recuperación, de revitalización de la derecha en el continente. Por un lado, una serie de países, exactamente 6 de los 12 países sudamericanos que conforman la UNASUR, han anunciado una especie de retirada táctica o provisional de la UNASUR, precisamente los países que tienen gobiernos de derechas: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, cuando precisamente Bolivia, que representa desde luego el otro polo de la política, está presidiendo la Unión de Naciones Sudamericanas, un proyecto de integración sin duda de corte claramente progresista, impulsado en su momento por Hugo Chávez y otros líderes. Segundo titular, o segunda noticia o segundo acontecimiento en estos últimos días: las protestas en Nicaragua, con un tufo muy claro de la USAID, de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de las revoluciones de colores y de todo lo que ha pasado o lo que pasó en Ucrania con el Maidán, en Venezuela y en tantos países donde hay gobiernos que le incomodan al gran poder imperial. Y parece que el NICA Act, es decir, esa ley que tratan de impulsar desde los sectores ultrarreaccionarios en Estados Unidos para sancionar a Nicaragua, pues pudiera tener ahora elementos para poderlo justificar ante el Congreso y el Senado. Buenas noches, Ivana. Buenas noches, José. Sí, desde luego se tratan cualquiera de los dos titulares, por llamarlos de alguna manera, de romper con todo un proceso que se había iniciado en América Latina ya hace varios años, ¿no? Tanto en el caso de UNASUR como en el de Nicaragua, pero bueno, quizás en el de UNASUR por todo lo que engloba, ¿no? Es decir, dentro de los pequeños cambios que han habido en los diferentes países de América Latina, de los 6 que se han ido, han tenido cambios bruscos. En el caso de cambios muy bruscos, quiero decir, en muy corto tiempo de color político dentro de los gobiernos. El último de ellos, el caso de Paraguay, que ya venía de un golpe de Estado, pero quiero decir, ahora es mucho peor porque ahora han sido las urnas las que han votado al hijo de uno de los guardias de Stroessner. Quiero decir, es horrible, ¿no? Pero más allá de estos pequeños acontecimientos en toda América Latina, el desligarse de uno de los grandes focos de la integración latinoamericana, como era la UNASUR, representa uno de los quiebres más grandes, ¿no? Y
trastoca de alguna manera los ideales que se habían tratado de llevar a cabo desde las diferentes administraciones, que con diferencias, porque tampoco se trataban de una izquierda homogénea dentro de los países que la componían, pero sí que trataban de llegar a unos acuerdos mínimos para llevar adelante ese bloque, ¿no?, que se quería construir dentro de América del Sur en este caso. Quedan otros 6 países ahí, pero bueno, está trastocada la estabilidad si se van justamente además los países más grandes de la región, con un potencial tanto económico como social y cultural muy, muy, muy grande, ¿no? Y por otra parte, el caso de Nicaragua, donde estamos viendo la misma táctica que ya hemos visto muchas veces, que en el caso de Venezuela sigue fracasando, esperemos que Nicaragua también, pero es verdad que el contexto es completamente diferente, es un país mucho más pequeño y van a atacar como lo han hecho en tantas otras ocasiones anteriores, ¿no? Y además creo que otra de las cuestiones más importantes es que no solamente es un ataque desde el extranjero, es decir, no se le puede culpar enteramente a Estados Unidos lo que está desarrollándose, porque no se podría llevar a cabo si no hubiera una élite local muy fuerte, ¿no? Y una élite local que además está siendo apoyada por esas clases medias universitarias, porque la verdad es que es muy, muy triste, pero se apoyan en ciertos sectores claves y estratégicos dentro de las sociedades, que son las que están respaldando todo este tipo de acontecimientos. Es decir, estamos hablando de secuestros de académicos, universitarios también, estamos hablando de grandes destrozos de obras públicas, es decir, todo este tipo de cuestiones que generan una gran inestabilidad en el país, ¿no? Y un país que justamente estaba tratando de salir adelante con todos los impedimentos normales que tiene un país pequeño y con un montón de otras situaciones, ¿no?, geográficas. Realmente llama la atención un país donde el gobierno actual tuvo hace muy poco un 70% de voto, o sea, es decir, una aplastante victoria por parte de Ortega y del actual gobierno del Frente Sandinista, donde se está aplicando la misma receta, exactamente la misma receta, con violencia en las calles, con protagonismo de ciertos sectores universitarios, sobre todo en universidades privadas, con la aparición, por ejemplo, de francotiradores. Es decir, estamos hablando de la imagen calcada de lo que ha ocurrido en Venezuela, de lo que ocurrió en Ucrania, al margen de si existieron condiciones objetivas, es decir, para las protestas. Recordemos que el gobierno anuncia, ni siquiera aprueba, sino anuncia que se iban a incrementar los aportes tanto de trabajadores como de empresarios a la seguridad social, incluso que iba a haber un tributo especial sobre las pensiones del 5%, es decir, bueno, pudiera ser medidas criticables en determinados sectores que pudieran estar en contra, pero el estallido social o el estallido focal que pudo haber en cuanto a la violencia no parece que tenga mucho que ver con, digamos, la gravedad de la medida, ¿no? Todo parece indicar que durante cierto tiempo se han ido preparando desde los laboratorios de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, sobre todo, estas situaciones. Además, recordemos que está esa ley, el NICA Act, por el que Estados Unidos sancionaría y cortaría toda posibilidad de apoyo financiero a Nicaragua. Buenas noches, Carlos. Bueno, esto es el manual de Jean Seur, el de las revoluciones de colores. Claro, con cosas súper sospechosas. El video, yo me he enterado de lo que estaba pasando en Nicaragua, porque andaba un poco perdido en los asuntos, porque alguien me dice, ¿has visto el video del periodista que se muere en directo en Nicaragua? Te echa un poco para atrás, ves el video y te das cuenta que es una persona que no está en una manifestación demasiado grande, más bien es vandalismo juvenil contra un edificio que inclusive no estoy seguro si es de la policía. Pero claro, tú estás viendo el video un rato y de pronto lo que tú dices, hay un tiro de un francotirador, y eso es que ya es de manual. Es decir, es asombroso. Y obtienen una de esas cosas que hay que tomar en cuenta que son básicas en estas situaciones, que es ir directamente a las emociones, ¿no? Por lo cual la mayoría de la gente ya inmediatamente desactiva su cerebro, desactiva la parte racional y dices, no, aquí lo que está pasando pues no puede seguir pasando, ¿no? Y también creo que nos pone sobre el tapete una cosa. Nosotros que tanto criticamos la manipulación mediática,
pues ahora tenemos algo que criticar que es mucho más duro y que la sociedad civil y que los mismos estados tendrán que hacer algo, y tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Es decir, hemos visto que las redes sociales hicieron las revoluciones de colores, se siguen utilizando en Venezuela, se siguen utilizando en Nicaragua, pero también hay que tomar en cuenta que se usaron en el Brexit muy posiblemente. Sabemos que en Estados Unidos, pues el dueño de Facebook ha tenido que intentar justificar, no sé cuántos perfiles son, pero bueno, estamos hablando de las redes sociales, de la cibernética, del Internet, utilizados de tal manera que aquello que se le endilgaba al comunismo soviético con la novela esta de 1984 del Gran Hermano y todo eso, se está haciendo realidad, lo estamos viviendo, ¿no? Digo esto ¿por qué? Porque es un poco lo que tú decías, ¿no? No sabemos si es que existen o no las condiciones objetivas que expliquen de alguna manera también que la población proteste por algo, pero es que estamos viendo que cada vez la mente de las personas es más fácil de manipular, cada vez más. Y además hay clarísimos elementos que indican que la propia USAID, es decir, las agencias de Estados Unidos, oficiales de Estados Unidos, han estado financiando en la preparación de determinados grupos, en este caso en Nicaragua, en otro caso en Ucrania, en otro caso en Venezuela, en otro caso en Siria, con un patrón muy similar, a veces bajo la etiqueta de la resistencia pacífica civil, en otros casos a través de otros métodos mucho más violentos, pero con un patrón en cuanto a los acontecimientos, también con un apoyo en redes sociales, apoyo en los medios de comunicación. Hoy mismo a la mañana escuchaba la cadena SER, Grupo Prisa, supuestamente progresista, y el mensaje era directo, la represión contra las personas que estaban hablando en ese momento en la radio, que eran universitarios, y había solamente un mensaje, y es que tiene que caer el gobierno porque el gobierno ha matado a gente, y ese era el único mensaje que se daban. Sí, además es curioso el tratamiento que hacen los medios de comunicación en ese doble rasero, ¿no? Es decir, aquí cuando los universitarios nos manifestamos o cuando los jóvenes salen a la calle en defensa de sus derechos, son niñatos que protestan. Pero en ese caso sí adquieren una importancia, ¿no? Porque eso representan el futuro, es decir, toda esa manipulación mediática que se hace en función de qué sea el interés que se trate de sacar a la luz, es muy curioso, ¿no? Y sobre todo también la manera en la que se tergiversan los mensajes, ¿no? Es decir, ahora el foco de interés para intentar sacar el gobierno de Nicaragua es el que ha matado personas. Es decir, la protesta inicial era otra. Has creado unas condiciones donde encima supuestamente dices que ha matado a determinadas personas, y ahora la protesta se va a volver sobre los derechos humanos. Es decir, todo ese tipo de cambio de lenguaje a través de los medios de comunicación, y sobre todo la legitimación que se hace a través de los actores que se dicen están implicados, es decir, jóvenes universitarios, no son arrebatos, sino que se supone que forman parte de toda una reflexión, es decir, una reflexión en cuanto a que no querían que se les subieran esos impuestos. Es decir, todo este tipo de cuestiones generan también en el espectador, si bien es cierto que van al foco de la emoción, como comentaba Carlos, también genera el posicionarte a favor de estas personas, ¿no? Cuando si estás viendo otro tipo de manifestaciones, por ejemplo, como las que hemos visto aquí de Cataluña, se trataba de tergiversar completamente, de una manera completamente distinta, ¿no? Cuando era salvaguardar el orden, que estaban yendo contra un poder constitucional, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, la manera en la que se manipula es muy sutil, pero también es muy burda en otro punto, ¿no? Porque se están mostrando una serie de imágenes, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, pero fueron muy brutales también en el caso de Venezuela, unas imágenes de una violencia extrema que se supone que no tendrían que publicarse, ¿no? O que no tendrían que darse ese tratamiento tan banal en los medios de comunicación, y sobre todo tal y como se extienden en las redes sociales hoy en día, ¿no? Hasta el punto de que gana el WordPress Photo una de las fotos de las manifestaciones de Venezuela, ¿no? Quiero decir, todas esas cosas generan una especie de opinión pública que tiene que ser políticamente aceptada, ¿no? Un artículo interesante de Misión Verdad de Venezuela que dice cuáles son las 7 coincidencias entre las protestas violentas en Nicaragua y en Venezuela. Menciona algunas: la utilización de armamento no convencional por parte de la gente que protesta,
una fuerte campaña de rumores y de guerra psicológica, como mencionaba Carlos, una manipulación clarísima de la cifra de muertos, el uso de francotiradores, la aparición de la figura del francotirador en todas estas revoluciones de colores, y la utilización o el uso de los influencers, youtubers, etcétera, del mundo de la farándula, siempre como personas que, gozando de una gran popularidad en las redes sociales, con 200.000, 1.000.000 de seguidores, automáticamente extienden y hacen mucho más grande la bola del rumor y de la guerra psicológica. Sí, la verdad es que es muy, muy llamativo la manera en la que se trata de llevar esto en las redes sociales, ¿no? Porque también el público al que van vinculado es un público más joven y demás, ¿no? Pero también en cuanto a la relación estética que se genera en ambas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, el uso de las, ¿cómo se llama?, de las camisetas en la cara, es decir, todo ese tipo de maneras de generar estas barricadas, el uso de las armas no convencionales y sobre todo la medida del francotirador es muy tajante dentro de lo que significa en la sociedad, ¿no? Es decir, un francotirador sabe perfectamente a quién le va a tirar, pero dentro de la masa que recibe eso se genera la sensación de que todos estamos en peligro. Es de generar esa sociedad en la que todos podemos ser posibles estar en la diana, ¿no? Entonces ese tipo de cosas generan una especie de miedo a nivel social en el que lo ve también le transmite esa emoción que comentaba Carlos.